Upadekshyanti te jnanam jnaninastatvadarshina tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya Upadekshyanti te jnanam jnaninastatvadarshina. Sí. Camila. No, pasamos un vaquito. Pariprashnena. ¿Alguna devota? ¿Quién se anima? ¿Una más? Ok. Tad. Ese conocimiento acerca de los diferentes sacrificios. Vidhi. Trata de entender. Pranipatena. Acudiendo a un maestro espiritual. Pariprashnena. Mediante preguntas sumisas. Sevaya. Practicando servicio. Upadekshanti. Ellos te iniciarán. Te. A ti. Jnanam. En el conocimiento. Jnaninam. Los autorrealizados. Tattva. De la verdad. Darshina. Videntes. Traducción y significados dados por Srila Prabhupada. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Significado. El sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor, qué bueno, llegó la luz. Muchas gracias, un aplauso para el devoto que puso la luz. Muy bien, un aplauso, vamos. Bien. Servicio devocional. Entonces, el sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor nos aconseja por ello que acudamos a un maestro espiritual genuino
que forme parte de la línea de sucesión discipular proveniente del propio Señor. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no sigue este principio de sucesión discipular. El Señor es el maestro espiritual original y una persona que forme parte de la sucesión discipular puede comunicarle a su discípulo el mensaje del Señor tal como es. Nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado, como lo estilan farsantes necios. El sexto canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 3, texto 19, dice: Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam. El sendero de la religión lo enuncia el Señor directamente. De manera que la especulación mental o los argumentos áridos no pueden ayudarlo a uno a encontrar la senda correcta. Ni puede uno progresar en la vida espiritual mediante el estudio independiente de libros de conocimiento. Para recibir el conocimiento, uno tiene que acudir a un maestro espiritual genuino. A un maestro espiritual de esa índole se le debe aceptar con plena entrega y uno debe servir al maestro espiritual como un sirviente ordinario, sin vanidad. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Las preguntas y la sumisión constituyen la combinación idónea para lograr la comprensión espiritual. A menos que haya sumisión y servicio, las preguntas que se hagan al maestro espiritual versado no serán eficaces. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual, y cuando el maestro ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente lo bendice con genuina comprensión espiritual. En este verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. No solo debe uno oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice, con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así pues, cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia del conocimiento y las preguntas se vuelve perfecta. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshantite jnanam jnaninas tattvadarshina. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militanyena Tashmai Shri Gurave Namaha. Yo, nacido en la más oscura ignorancia de mi maestro espiritual, abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Entonces, nuevamente, les doy la bienvenida a una nueva lectura del Bhagavad Gita. Justo el verso que elegí es un verso que es sumamente importante para todo aquel que quiere emprender un camino espiritual, quiere conocer a la Suprema Personalidad de Dios. Como dice Srila Prabhupada en la primera línea del significado, el sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. ¿Por qué dice eso Srila Prabhupada? Porque nosotros estamos tratando de encontrar y conocer a alguien que no sabemos quién es. O sea, es muy difícil tratar de conocer a alguien que no conocemos. Y la gran mayoría de todos nosotros no tenemos idea de cómo es Dios, quién es Dios. Solamente hemos escuchado y capaz que podemos llegar a sentirnos. Pero es imposible tratar de conocer a Dios sin la ayuda de una persona idónea que ya haya conocido a Dios, que ya esté practicando. Y como dice también Srila Prabhupada aquí en el significado, él dice: nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado, como lo estilan farsantes necios. Hoy en día hay muchos maestros en el mundo, ¿no? Está muy de moda que todo el mundo puede llegar a ser un maestro
está lleno de coach, está lleno de personas que aconsejan, dan todo tipo de consejos. Pero aquí Prabhupada cita de que Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam, el Señor es el que presenta el proceso para poder llegar a conocer a ustedes, para poder conocerlo a Él. Si alguien quiere conocer a usted, ¿cuál es su nombre? Sabji. Ah, Sergio. Si alguien quiere conocer a Sergio, la única persona que puede entregar el conocimiento en relación a Sergio es Sergio. Otra persona no. No es que uno pueda inventar el sistema y decir, no, a Sergio le gustan los caramelos de limón y sale a correr todos los días y por eso de esa manera él me quiere a mí, yo lo quiero a él. No. De la misma manera, en el camino espiritual, Krishna, él presenta el proceso por el cual uno puede llegar a conocerlo. Y justamente este capítulo es un capítulo que todo trascendentalista debe estudiarlo del primer verso hasta el último verso. Por eso es que se titula El conocimiento trascendental. Todos nosotros tenemos una historia personal, cada uno de nosotros, donde hemos pasado todo tipo de situaciones. Y esa historia, cada uno de ustedes la sabe. De la misma manera, el Bhagavad Gita tiene su historia. Y en este capítulo justamente se habla acerca de la historia. Este texto que les leí hoy llegó gracias a una pregunta que Arjuna le hace a Krishna. En los primeros 3 textos de este capítulo, Krishna habla acerca un poco de la historia del Bhagavad Gita. Entonces, en los primeros textos, Krishna le dice, este conocimiento que te estoy impartiendo a ti, en el pasado ya se lo había hablado al dios del sol, Vivaswan, él se lo habló a Manu, a Ishvaku, y así empezó toda una cadena de sucesión discipular que con el tiempo, como todo lo que pasa en este mundo, se va deteriorando y se perdió. Y es por eso que nuevamente, hoy, en el medio de este campo de batalla, te voy a hablar ese conocimiento trascendental. Así. Y ahí le dice algo importantísimo Krishna Arjuna. Le dice, te voy a entregar este conocimiento porque tú, le voy a leer las palabras de Krishna directamente. Dice, esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo. Y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma. Imagínense. Ahí nos podemos dar cuenta de que de entrada, Krishna no es algo impersonal. Krishna es una persona, tiene sentimientos. Y Krishna se rinde al amor de su devoto. Y entonces Krishna le dice, mira, yo te voy a entregar este conocimiento porque tú eres mi devoto y eres mi amigo. Y entonces ahí surge una pregunta. ¿De quién? De Arjuna. En el significado, Prabhupada dijo de que un discípulo tiene la obligación de hacer preguntas a su maestro espiritual. Si uno no tiene dudas, no es necesario tener un maestro espiritual. No es que uno tiene un maestro espiritual por una cuestión social, por una cuestión de pertenecer a cierto grupo. No, uno se acerca a un maestro espiritual cuando uno tiene dudas profundas en el corazón y empieza a preguntarse el por qué, para qué y cómo. ¿Entienden? Entonces, Arjuna, como está haciendo el gran papel de discípulo, le dice, ¿cómo es posible que está el teléfono prendido? ¿Cómo es posible que tú le hayas hablado este conocimiento a Vivaswan? Si Vivaswan vivió hace mucho tiempo atrás, imagínense. ¿Cómo es posible? Él no podía entender. Si ahora estás tú conmigo, pero me estás diciendo de que en el pasado le hablaste este conocimiento a Vivaswan. Y entonces ahí, Krishna, como Krishna le encanta entregarse a su devoto, complacer a su devoto, y Krishna es el Maestro Supremo. Una de las características que tiene el Maestro Espiritual es que él debe estar inclinado a enseñar a su discípulo. Si uno se acerca a un maestro y el maestro no quiere enseñarle nada, no es un maestro, porque la naturaleza del maestro es enseñar. Y entonces como Krishna está haciendo el papel de Maestro Supremo, ahí se le empieza a revelar a Arjuna todo este conocimiento trascendental. Y entonces la personalidad de Dios le dice,
Tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Si hacemos un poco de memoria, en el capítulo 2, Krishna ya le había hablado acerca de la eternidad del alma. Él le dijo, nunca hubo un tiempo en el que tú, ni yo, ni todos nosotros hayamos dejado de existir. Y en el futuro ninguno dejará de existir. Pero como Krishna, él tiene mucho deseo de iluminar a Arjuna, Krishna no se cansa de instruirlo a Arjuna. Y entonces, a medida de que va avanzando estos versos, Krishna le dice, aunque yo soy naciente, yo aparezco milenio tras milenio, en mi cuerpo original, imagínense. Siempre nos preguntamos, ¿cuándo aparece Dios? ¿Alguien sabe? ¿Para qué aparece Dios? Y entonces en los versos siguientes Krishna le dice, cuando hay una declinación en la práctica religiosa, en ese momento yo aparezco. Entonces, ¿cuándo es que aparece Dios? Fantástico. Y otra vez dice, ¿y para qué desciendo? Para proteger a mis devotos. Él aparece especialmente para proteger a sus devotos. Y después Krishna nos entrega una gran bendición, porque el Bhagavad Gita está colmada de bendiciones. A lo largo de todos los capítulos, Krishna siempre nos entrega una bendición. Y entonces, como él se está revelando a Arjuna, le está diciendo, mira, yo soy eterno, aparezco cuando hay una práctica irreligiosa no positiva, yo aparezco para proteger a mis devotos. Y aquella persona que entiende el por qué yo aparezco, para qué yo aparezco, al abandonar este cuerpo, él no vuelve a nacer en este mundo. Imagínense. Él le dice, Shanma karma chame divyan, evanyo eti tatvata, tiatva dejan punar yaman, aitiman eti swarshuna. Aquella persona que entiende el por qué yo aparezco, para qué aparezco, cuál es la razón de por qué yo aparezco, él no vuelve a nacer más en este mundo. Y entonces ahí, Krishna le empieza a revelar las diferentes características que tiene el devoto de él. Porque en este mundo, nosotros somos gobernados por la modalidad de la bondad, pasión e ignorancia. Así, constantemente siempre estamos paseándonos por esos diferentes pasillos, por la bondad, por la pasión y la ignorancia. Y Krishna le dice, dependiendo de la naturaleza de la persona, en la bondad, en la pasión o en la ignorancia, él va a actuar de diferentes maneras. Pero en última instancia siempre me va a tratar de encontrar a mí. Así. En última instancia siempre va a tratar de encontrar a Dios. Pero dependiendo de qué naturaleza y también dependiendo de qué varna y de qué ashram. El varna es el deber de las personas. Existen 4 varnas. Existen los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Esas 4 categorías. Los brahmanas es la clase pensante. Se da el ejemplo de qué es la cabeza. Los kshatriyas son los brazos, los que protegen. Los militares, los que protegen, los policías, personas así que dan su vida para la protección. Después están los vaishyas, que son los comerciantes, y después están los shudras, que sirven a las demás clases. Dependiendo de la naturaleza en la que nos encontremos, ¿cuál será nuestra naturaleza? O somos brahmanas, o somos shudras. Aunque en las escrituras se dice que en esta era somos todos shudras, Krishna arma ese orden mundial, natural, para que, dependiendo de la naturaleza de cada uno, uno pueda entender a Dios. Y así, a medida de que va avanzando el capítulo, Krishna le va explicando los diferentes tipos de procesos, hasta llegar al texto, que es el anterior al que les leí hoy, que dice, oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Ah, no, este no es. Sí. Al fin y al cabo, hijo de Prita, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. Cuando uno se dedica a actuar y a buscar a Dios, uno llega a un momento de entender de que Dios es la causa de todo. Y entonces es ahí cuando Krishna le dice, si tú quieres entender de que yo soy la causa de todo, de que yo estoy detrás de toda esta manifestación espiritual, tienes que acercarte a un maestro espiritual. Todo el mundo ha escuchado la palabra maestro espiritual, guru,
o también como le dicen gurú. El maestro espiritual es aquella persona que te ilumina en relación al conocimiento espiritual. Y entonces aquí Krishna le dice a Arjuna, tan solo trata de aprender la verdad a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Esas personas tienen diferentes características, el maestro espiritual. Primero, una de las primeras características que tiene el maestro espiritual es que él antes fue discípulo. Es imposible conocer un maestro espiritual que nunca fue discípulo. No es que digo, no, yo soy un maestro espiritual. No, negativo. Es imposible. Y uno tiene que tener diferentes tipos de características. Este libro se llama El Upa de Chambrita, el néctar de destrucción, y es un libro que fue escrito por un discípulo del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y el texto número 1 dice, Vacho vegan, manasa kroda vegan, Shiva vegan, udarupashta vegan. Etam vegan yo visajeta dira, sarvana pimam pritivisa sisiat. La persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira, los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitada para ser discípulos en todo el mundo. Entonces, si nosotros queremos conocer un maestro espiritual, si nosotros queremos acercarnos a un maestro espiritual, tenemos que tener claro estos principios, estas características. Esta persona se está presentando como maestro espiritual, pero su comportamiento va de acuerdo a lo que predica, o es solamente que es un maestro que quiere seguidores y te quiere dar un mantra secreto y a cambio tú le tienes que dar un donativo. No, el maestro espiritual tiene que ser un ejemplo, tiene que ser una persona ejemplar y tiene que, todo lo que él predica tiene que ir acompañado por las acciones. De lo contrario, nos vamos a encontrar con un farsante, con alguien que solamente nos va a tratar de engañar. Entonces ahí viene el trabajo del discípulo. Como les dije hace un rato atrás, a veces uno toma un maestro espiritual por una cuestión de moda, por una cuestión de, no sé, otra persona te influencia y te dice, no, tú tienes que ser discípula de él. El maestro espiritual llega cuando uno verdaderamente tiene dudas. Si uno no tiene dudas, ¿para qué va a aceptar un maestro espiritual? Es así. El maestro espiritual viene, en la primera línea del significado, Prabhupada dice, el sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. Y la situación en este mundo es indudablemente difícil también. Justamente hoy elegí la canción del Sri Guru Astaka, porque en estas 8 oraciones, este devoto llamado Vishwanatha Chakravarti Thakur presenta toda la filosofía de conciencia de Krishna. Muchas veces a la gente no le gusta leer libros filosóficos. Como no le gusta leer libros filosóficos, no pueden llegar a iluminar su alma. Y entonces lo que han hecho a lo largo de la historia, los devotos, han hecho canciones. Y en esas canciones ellos han presentado toda la filosofía de conciencia de Krishna. Y por ejemplo, en el primer verso de esta canción que les canté hoy, que dice Samsara Davana Lalita Loka, Tranaya Karunya Ganaganatvan, Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vandeguro Shri Charanaravindan. El maestro espiritual recibe bendiciones del océano de misericordia. Así como una nube derrama agua, extinguiendo el incendio forestal, el maestro espiritual libera al mundo materialmente afligido, extinguiendo el fuego abrasador de la existencia material. Imagínense estar en un bosque que está en llamas. Es imposible salir. Muchas veces los incendios forestales son ocasionados por humanos, pero otras veces también son ocasionados por la naturaleza. A veces se tiene que reciclar la tierra, se tienen que reciclar los árboles. Y Prabhupada siempre explicaba de que a veces la fricción combinadas con el viento producen chispas. Y a veces el mismo bosque, el mismo se incendia. Y entonces se dice que el maestro espiritual es como un bombero que viene a apagar todo ese fuego.
Muchas veces en nuestra vida, nosotros tenemos un pasar bastante positivo, muy positivo. Está todo bien, tenemos una buena situación económica, nuestro cuerpo no funciona perfecto, emocionalmente estamos bien, pero aún así igual no estamos satisfechos. Y aún así, a veces, cuando está todo muy bien, uno se empieza a preocupar, porque lo natural es de que cuando está todo bien, tarde o temprano, se va a pudrir todo, como dicen, ¿no? Si Krishna le había dicho a Arjuna ya en el principio, le dijo, Matras Parsa tu ya, la felicidad y la aflicción son como las estaciones de invierno y verano. Hay que ser una persona tolerante y entender, ahora estamos bien, pero va a llegar a la situación en que no estemos tan bien. Por eso tenemos que prepararnos. Entonces, el maestro espiritual nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos empezar a preguntarnos, ¿por qué es que pasa todo este tipo de situaciones? ¿Por qué a veces me encuentro bien? ¿Por qué a veces me encuentro mal? Ese es el deber del maestro espiritual. El deber del maestro espiritual es iluminar a la persona que está materialmente afligida y que está buscando a Dios. Levante la mano quien quiere buscar a Dios. Bien. Y es difícil, ¿no? Es difícil. Pero como dice el dicho, no se llega al Padre si no es por el Hijo. Muchas veces estamos acostumbrados, ¿no?, a decir que Dios te bendiga, que Krishna te bendiga. Esta es la misericordia de Krishna. Pero ese es un gran error filosófico. No es que nosotros tenemos una relación directa con Dios. Yo y Krishna, yo y Dios. Siempre en este mundo existen los intermediarios, siempre. Alguien que nos recomiende, alguien que nos acerque. Esa persona es el maestro espiritual. Pero para poder complacer al maestro espiritual, primero hay que conocerlo. Es imposible tratar de conocer a una persona si uno no la investiga. Acá Srila Prabhupada dice, en el significado, algo muy importante, que dice, en este verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. Imagínense. No hay que ser una persona así ciega. No, esto me gustó sus cantos, me gustó la comida. Ya está, voy a ser de esta religión. No. Uno tiene que investigar dónde uno se está metiendo. Y esa investigación merece un gran esfuerzo de uno. Justamente en este capítulo, Krishna después, cuando él se estaba presentando ante Arjuna, él le dijo, todo esto que yo te estoy enseñando a ti, en el pasado, tus antepasados lo practicaron y tuvieron éxito. Por eso tú tienes que realizarlo, tienes que actuar porque es tu deber. En ningún momento Krishna perdió el hilo. Krishna le habla de temas filosóficos, le habla acerca de diferentes sistemas de sacrificio, pero Krishna lo que más quería era que Arjuna tome el arco y peleara, porque ese era el deber de Arjuna. Krishna podía hablar de muchas cosas, pero siempre que podía le decía, tienes que entender que tu deber es luchar. Y ese luchar está acompañado de un sacrificio, porque sin sacrificio, hay un verso aquí que dice, sin sacrificio, es un verso cortito que dice, Nayan lokastyahyasya kutonya kurusatama. ¿Alguien lo sabe? No. Dice, oh tú el mejor de la dinastía Kuru, sin sacrificio jamás se puede ser feliz en este planeta ni en esta vida. ¿Qué puede decirse entonces de la siguiente? Como dije al principio, estamos tratando de conocer algo que no conocemos. Entonces, para tratar de conocer algo que no conocemos, nosotros tenemos que estudiar, analizar. Así. No solamente ser un sentimentalista, decir, no, Dios es mi amor, yo lo siento en el corazón. No, uno tiene que entender el por qué Krishna hace diferentes cosas. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿A qué se debe? Y eso merece un esfuerzo. Todo en esta vida merece un esfuerzo. Sin esfuerzo no hay absolutamente ninguna... No es que uno acepte un maestro espiritual
uno escucha un maestro espiritual, uno recibe instrucción del maestro espiritual y uno ya está liberado. El maestro espiritual te va a ayudar, pero si es que tú lo practicas. Justamente en este verso, en este capítulo también hay un verso que es muy importante, que dice, en la medida en que tú te entregas a mí, yo te recompenso. Entonces, Krishna se alimenta del amor de su devoto. Pero para recibir amor, hay que dar amor. No es que solamente vamos a recibir. Merece un trabajo. Y ese trabajo es el trabajo del discípulo. El maestro espiritual te da el conocimiento. Te dio el Mahamantra. Te dio el mantra Gayatri. Te dio un nombre espiritual. Ahora es trabajo tuyo de poder avanzar espiritualmente. Porque si, por ejemplo, tú quieres ser un deportista, yo te paso las mejores zapatillas, un buen equipo de gimnasia, te pago un club de último nivel. Pero si tú no te pones a entrenar, nunca vas a llegar a ser un gran deportista. De la misma manera, el maestro espiritual te ha dado todas las herramientas para que tú puedas entender todas las palabras de Krishna. Porque estamos tratando de conocer algo que es muy difícil, pero se logra poniéndole fuerza, poniéndole garra, orando a Dios. Krishna, por favor, soy muy caído, tengo muchos deseos, pero igual quiero purificarme. ¿Cómo puedo hacer? Y entonces Krishna le dice, bueno, trabaja para mí. Entrega los frutos de tus acciones a mí. Siempre que comas, recuerda de que esta comida es un regalo de Dios. Muchas gracias por esta comida, Dios. Muchas gracias por un día más de vida. Muchas gracias que puedo respirar. Muchas gracias que tengo salud. Muchas gracias que tengo una buena familia. Muchas gracias que tengo un lugar donde vivir. Imagínense, hoy en día este mundo nos está dando tan duro que a veces no nos damos cuenta. Pero en las cosas pequeñas es cuando uno ve a Dios. A veces cuando uno está rodeado de personas que están practicando algún camino espiritual, es muy fácil ser parte de esa, ¿cómo se dice? Manada, ¿no? Sí, estamos todos bien acá. No, pero uno tiene que ser devoto de Dios cuando está solo, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los momentos crudos de la vida, es cuando uno tiene que decir, Krishna, ahora entiendo por qué le decías eso a Arjuna. Ahora entiendo el por qué tengo que seguir al pie la orden de mi maestro espiritual. No es que solamente tengo que seguir la orden de mi maestro espiritual cuando voy al templo, cuando él viene personalmente. Constantemente, todos los días tenemos que seguir al pie de la letra la orden del maestro espiritual. Y el maestro espiritual, ¿qué nos dice? Canta Hare Krishna, estudia los libros, trata de entender esta filosofía. Tenemos que tratar de entender esta filosofía. Y el Bhagavad Gita es un manual de discípulo. El Bhagavad Gita está plagada de bendiciones y es un gran misterio. No se olviden del capítulo 9 que dice Raya Vidya, Raya Guhyan. Este es el rey del conocimiento, pero también es el rey de los secretos. No creo que ustedes le cuenten sus secretos a todo el mundo. No. Los secretos son... Y Krishna le dice, yo te estoy entregando este conocimiento porque tú eres mi devoto y eres mi amigo, no eres un desconocido. Entonces, para poder entender las palabras de Krishna, para poder sumergirnos en el néctar de este capítulo, que es el conocimiento trascendental, tenemos que fundirnos en este conocimiento. Tenemos que estudiarnos, tenemos que orar. Krishna, por favor, dame la inteligencia necesaria para poder entender tus palabras. Y en los momentos en donde más me apriete la vida, yo salir victorioso. Y a medida de que uno va estudiando esta literatura, uno va entendiendo el porqué de las cosas. Entonces, si nosotros tenemos deseo de conocer un maestro espiritual, de acercarnos a un maestro espiritual, acordémonos, recordémonos las enseñanzas de Krishna. ¿Por qué es que necesito un maestro espiritual? ¿Quiero tener un maestro espiritual por moda o quiero tener un maestro espiritual que me ilumine espiritualmente?
Quiero entender el porqué de las cosas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo puedo remediar la situación? ¿Cómo puedo ser tolerante? Si uno entiende eso, automáticamente va a recibir todas las bendiciones de Krishna. A lo largo del Bhagavad Gita, Krishna entrega muchas bendiciones. Por ejemplo, miren, en el último capítulo, Krishna dice, y yo declaro que aquel que estudia... no sé si es Krishna. ¿Es Sanjaya o Krishna? Sanjaya. ¿Es Krishna? Dice, y yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra, me adora con su inteligencia. Imagínense. Aquel que les explica a los devotos este secreto supremo, tiene garantizado el servicio devocional puro y al final vendrá de vuelta a mí. En este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él, ni nunca lo habrá. Entonces, si nosotros queremos recibir las bendiciones de Krishna, como lo dijo en el verso justo de este capítulo, que aquel que entiende el por qué yo aparezco, para qué yo aparezco, y no quiere volver más a este mundo, tiene que orarle a Krishna. Dame inteligencia. Dadami buddhi yogantanti namanu payantite. Si uno ¿cómo se podría decir? Se rompe el lomo por el maestro espiritual. El maestro espiritual es un asociado eterno de las sirvientes personales de Krishna. Es así. Krishna está en Goloka Vrindavan y él tiene un séquito de sus devotas más íntimas, así que son 8 gopis que son las principales. No es que uno llega directamente ahí a Krishna, no. El maestro espiritual te da el contacto para poder entrar en el séquito de esas y uno tiene que hacer tanto servicio al punto de que Radharani diga, wow, él está haciendo mucho servicio por Govinda, así que se lo voy a presentar a Krishna. Pero para poder tener ese darshan, así, vamos a tener que tener vidas y un deseo intenso, porque el Bhagavatam explica que para poder entender este conocimiento uno debe tener un deseo intenso de querer conocer a la suprema personalidad de Dios, Krishna, el comprender este conocimiento trascendental. Así que este es un capítulo que es fantástico, a mí me encanta, porque cuanto más leo este capítulo, más me doy cuenta de que no conozco nada de Krishna. Así, Krishna es un gran misterio, pero Krishna nos da gotitas de néctar, así, que nos ayudan a seguir luchando por esto. Hay un dicho cristiano que dice, para alcanzar el todo hay que dejarlo todo. Todos nuestros deseos egoístas, toda la lujuria, toda la envidia, tiene que quedar en este mundo. Si nosotros queremos sentir ese néctar que Krishna le dice aquí a Arjuna, nosotros tenemos que empezar a purificar nuestro corazón, purificarlo. Entonces los invito a que estudien el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita está plagada de enseñanzas. Yo siempre me acuerdo de esta nota que trae acá, que siempre la usábamos cuando vendíamos libros en la calle, que es una cita de Mahatma Gandhi, que dice, cuando las dudas me abruman y en mi soledad ni un rayo de luz me ilumina, busco en el Bhagavad Gita un verso que me dé nuevas esperanzas. Aquellos que mediten en el Gita obtendrán alegría pura y nuevos significados de él cada día. Así que, ¿a quién le gustaría entender el Bhagavad Gita? Entonces pónganse las pilas, léanlo, no lo tengan en su librería, en su biblioteca juntando polvo. Estúdienlo todos los días, traten de entender las palabras de Krishna. Raya Guhyan es un gran secreto, pero se logra entender mediante la determinación, el deseo y el trabajo duro. Así que si alguien quiere decir alguna pregunta o algo, es el momento. Si no, usted, dígame. Muchas gracias a usted, Jesús. Mi pregunta es si cualquier persona que, decida convertirse en un devoto o devota, ¿cierto?, de Krishna, siendo una discípula o un discípulo que se someta
¿cierto? Porque debe ser sumiso, ¿no? O sea, con preguntas sumisas, si puede adquirir el conocimiento trascendental como para adquirir justamente esta personalidad suprema, ¿cierto? De Dios, o sea, ser justamente la suprema personalidad de Dios. Si cualquier persona puede alcanzar ese estado de conciencia en el cual a sí misma pueda llegar a tomar conciencia de que es la suprema personalidad de Dios. Claro, todo eso se logra gracias a la bendición del maestro espiritual. Justo la última oración de esta canción que dice Yasya Prasad Bhagavat Prasad, Yasya Prasad Nagatikutopi, de Ayans Tuvantasya y Asastrisandiam Bande Guru Shri Charanaravindan. Por la misericordia del maestro espiritual se recibe la bendición de Krishna. Sin la gracia del maestro espiritual no puede hacerse ningún avance. Si queremos conseguir a ese muchacho llamado Govinda, tenemos que primero robarle el corazón a nuestro maestro espiritual. Y el maestro espiritual ahí nos va a dar la gran bendición de conocer a Krishna. Vamana. ¿Cómo es el significado del Prabhupada en un momento? Ahí está que dice, tampoco lo relacionar, ¿no? Ya no más mis 3 baños al día, por ejemplo. ¿A qué se refiere en contexto de, digamos, tanto esfuerzo como que supuestamente llegó un momento que evidentemente... Nosotros estamos en una etapa de seguir reglas y regulaciones. Esa es la etapa de cuando una persona es inexperta, tiene que seguir reglas y regulaciones para poder en algún momento volverse un devoto puro. Y justamente ese devoto que dice eso, que es Madhavendra Puri, él dice eso porque existen muchas reglas para adorar a Krishna, y especialmente una clase de brahmanas que se llama Smartas. Ellos tienen un montón de reglas para adorar a la deidad, para hacer sacrificios. Y entonces cuando Madhavendra Puri dice eso, él dice, perdónenme mis 3 baños al día, perdónenme mis grandes sacrificios, yo solamente quiero cantar el santo nombre del Señor. Y el mejor ejemplo de eso son las gopis de Vrindavan. Cuando Krishna estaba con sus amigos en el bosque, jugando, en un momento a él y a todos sus muchachos les agarró hambre. Y de repente Krishna dijo, ahí hay unos brahmanas que están haciendo unos sacrificios. Vamos a pedirle comida a ellos. Y estos brahmanas fueron los muchachos a decirle, hey, nos manda Krishna, ¿por qué no nos dan algo de comida? Estos brahmanas que eran muy religiosos y muy estrictos, le dijeron, fuera de acá, estamos haciendo ceremonias religiosas muy importantes. Y entonces los chicos regresaron con Krishna y le dijeron, no, estos brahmanas muy religiosos no nos dieron ni siquiera la hora, nos echaron de su lugar porque estaban muy concentrados en sus yagis. Y entonces Krishna le dijo, bueno, ahora vayan y háblanle a sus esposas, a las esposas de los brahmanas. Y entonces, cuando estos muchachos fueron y le pidieron comida a las esposas de los brahmanas, las esposas de los brahmanas no les importó nada y dijeron, claro, sí, yo les voy a dar la comida y no me importa que mi esposo se enoje y nada, yo les voy a dar la comida. Y ese es un buen ejemplo, y hay otro ejemplo también que es muy bueno, que es el estado de puro, ¿no? Porque las devotas de Vrindavan, las gopis, estaban en un estado puro que ellas no necesitaban seguir ninguna regla. Así un día a Krishna le dolía la cabeza. Le dolía la cabeza a Krishna, imagínense. Y se le acercó un devoto, no me acuerdo, ¿quién fue el que se le acercó? Se le acercó un devoto y le dijo, Krishna, ¿qué podemos hacer para que se te vaya el dolor de cabeza? Y Krishna dijo, necesito el polvo de los pies de loto de mis devotos. Y este devoto dijo, wow, ok, voy a ir a estos sacerdotes que hacen muchas ceremonias religiosas y están todo el día cantando mantras. Les voy a ir a pedir el polvo de sus pies de loto. Y entonces él fue a ver a estos brahmanas muy religiosos y le dijeron, por favor, necesito el polvo de sus pies de loto para que se le pase el dolor de cabeza a Krishna. Y estos brahmanas dijeron, no, ¿cómo es posible? Me voy a ir al infierno si le doy el polvo de mis pies de loto para Krishna. Así. Imagínense. Y entonces estos muchachos fueron y le preguntaron a las gopis, Krishna está con dolor de cabeza y necesita el polvo de sus pies de loto. Y las gopis dijeron, sí, no hay ningún problema. Uf, se empezaban a sacar el pie de loto.
el polvo de sus pies del otro. Y el devoto le dijo, ¿y usted no tiene miedo de irse al infierno? Y él dijo, no me importa. Si a Krishna le doy la cabeza, no me importa irme al infierno, no me importa. Entonces, ese verso es, cuando un devoto está muy excelso, no tiene que seguir tantas reglas. Él ya tiene una relación personal con Krishna. No necesita hacer tanto ritual para... ok. Cuando uno es como el amor de una madre o un hijo. La madre no tiene que hacer tanto trámite para amar a su hijo. Es un amor puro, lo quiere. Aunque el hijo sea mala gente, igual lo quiere. En algún momento nosotros tenemos que lograr eso. Entonces, muchas gracias, queridos Vaishnavas. Que la bendición del Maestro Espiritual y de Shri Krishna ilumine su corazón. Que se vuelvan discípulos ejemplares. Que su Maestro Espiritual los ilumine con la antorcha del conocimiento. Y que les muestre la linda cara de Govinda. Haribol.